En algún lugar, el hombre pateaba con tanta fuerza que la camilla chocó contra las barandillas de acero. La seguridad se quedó paralizada. Los médicos retrocedieron. Esto no era pánico, era un instinto de combate estrellándose contra el caos civil. Entonces, la figura más pequeña de la sala dio un paso al frente, la enfermera Lucía Navarro. No debería haberse acercado, pero cuando se inclinó junto a su oreja resbaladiza de sangre y susurró su indicativo, un nombre que había muerto en archivos clasificados mucho antes de que ella usara zapatos de hospital loba de hierro, el francotirador se congeló a mitad de un movimiento, la respiración temblando, la voz rompiéndose. Señora, ¿cómo sigue viva? Y en un latido, Urgencias entendió que la enfermera silenciosa a la que habían pasado por alto había sido, antes, la sanitaria del Oceal que caminó por las arenas del Golfo con 30 bajas confirmadas. Antes de empezar, deja un comentario rápido. Nunca juzgues. Suscríbete si crees que los héroes silenciosos merecen ser vistos. Es gratis y mantiene vivas estas historias. A las 8:14 de la noche, St. Ardan estalló como una brecha bajo focos de inundación. Los paramédicos irrumpieron empujando una camilla, dejando tras de sí un rastro de sangre, espesa, constante, demasiado oscura para tranquilizar. El hombre sobre ella no estaba solo herido, estaba destrozado, costado desgarrado, costillas que crujían con cada respiración. El equipo de combate había sido cortado a toda prisa, una prisa que no ahorraba tiempo, solo dignidad. 20 médicos se abalanzaron a la vez. Prepárenlo en trauma. Ya. Necesitamos sedación. Imagen de tórax. Compresiones listas. El francotirador Seal despertó a mitad de frase, no aturdido, no confundido, entrenado. Los brazos se le dispararon hacia arriba, arrancó la línea de oxígeno, los ojos se encendieron con una precisión salvaje. Y el cirujano más cercano retrocedió como si hubiera visto un visor apuntándole. No me toquen, dijo, con una voz lo bastante profunda como para sacudir las bandejas de acero. Ni uno de ustedes. El monitor chilló en protesta, un poste de suero se inclinó. El bolígrafo de un residente repiqueteó contra el azulejo. No se resistía al tratamiento, se resistía a rendirse. Un guardia de seguridad buscó correas. No, cortó el médico responsable, esto va a ser limpio y controlado. El francotirador se retorció con tanta fuerza contra las barandas que la camilla se desplazó 1 centímetro. Si me amarran, me voy, advirtió. Saldré arrastrándome de aquí, sangrando. Todos se quedaron quietos, no porque fuera más fuerte, sino porque la mirada en sus ojos decía que ya lo había hecho antes. A unos pasos, una enfermera joven se detuvo con una bandeja en la mano, Lucía Navarro, turno de noche, ignorada, calma en una tormenta que jamás aprendió su nombre. En urgencias la llamaban novata como si fuera parte del uniforme. No miró a los cirujanos que gritaban, lo miró a él. La sangre empapaba los apósitos del costado derecho, subiendo con cada respiración trabajosa. El patrón no era caótico, se abría en ángulos. Los ojos de Lucía se entrecerraron apenas, leyendo geometría, no vísceras. Señor, está en un lugar seguro, intentó de nuevo el jefe de trauma. Necesitamos acceso, no tienen autorización, escupió el francotirador. Atrás, Lucía dio un paso adelante, pequeño, silencioso, casi imperceptible para todos salvo para él. Navarro, fuera, ladró el responsable. Este no es tu caso, está combativo y tú no estás habilitada. Ella siguió caminando. Los médicos la miraron como si se hubiera averiado. El francotirador siguió su avance. La respiración se le cortó, los músculos volvieron a tensarse. Ni un paso más. No sé quiénes son ustedes. Lucía no parpadeó, sin disculpas ni bravuconadas. Dejó la bandeja junto a la camilla y se inclinó hasta que solo él pudiera oírla. 6 sílabas quietas, dichas como recuerdo y no como orden, rodaron de sus labios.
Su cuerpo entero se inmovilizó, no se ablandó, no cedió, se inmovilizó. La mandíbula le tembló una vez, la única grieta en una fortaleza de entrenamiento. Eso no puede ser ella, susurró un residente tras un guante. ¿La reconoció? Nadie contestó porque nadie podía. Lucía no explicó nada, no confirmó, no negó. Su expresión no se movió ni un milímetro. Solo sus ojos cargaban algo antiguo. Túmbate, murmuró. Estás sangrando más rápido de lo que creen. Él la miró como si hubiera visto un fantasma en una sala fluorescente. No entiendes, susurró. Esto no fue al azar. Estaban esperando en el tejado. Lucía se detuvo con la gasa a medio levantar. No se había inmutado cuando él rugía, pero ahora sí. ¿Qué tan específico?, preguntó en voz baja. Nido exacto, raspó él. Hora exacta, ángulo exacto. Alguien vendió mi posición antes de que limpiáramos comunicaciones. Algunos médicos intercambiaron miradas, confusión, no comprensión, pero Lucía no parecía confundida, parecía como si acabara de tragarse un agujero de su vida anterior. El responsable avanzó, alzando la voz. Enfermera Navarro, apártese. Esto está fuera de su. Lucía retiró el vendaje empapado. No jadeó, no gritó, se quedó muy quieta. Fragmentos dispersos, bisagra torácica amoratada, onda de retorno que no se abría en abanico, se enfocaba. No era fuego enemigo, no era explosión callejera, ni siquiera caos de Yed. Era una carga dirigida en una azotea, colocada para un solo nido y solo ese nido. El francotirador buscó su rostro. ¿Has visto ese patrón?, dijo quedo. ¿Verdad? Ella no respondió. Un latido, dos, y tras el cristal aparecieron dos hombres con traje, sin credenciales, sin pijamas, sin prisa, de los que observan, no ayudan. A Lucía se le apretó la garganta. Escanéenlo, insistió un cirujano detrás de ella. Necesitamos imagen ya. Si escanean demasiado profundo sin descomprimir, murmuró Lucía sin apartar la vista de la herida, colapsan el pulmón que intentan salvar. Las cabezas giraron, las cejas se alzaron. Nadie se movió. ¿Cómo lo sabe?, susurró un residente. Lucía no parpadeó. Del mismo modo que él sabe que no estoy aquí para amarrarlo. Los ojos del francotirador se suavizaron apenas. No era alivio ni confianza, era reconocimiento, la memoria de una voz que una vez siguió entre humo. Tragó saliva. Me dijeron que el nido era seguro. Las coordenadas estaban selladas. Lucía sostuvo su mirada, oscura y dolorosamente clara. No estaban selladas, dijo. Las vendieron. Su respiración se quebró. Los monitores se dispararon. Los cirujanos se abalanzaron. Espacio, ordenó Lucía. No fue el volumen lo que los detuvo o fue la certeza. Los hombres de traje al otro lado del cristal se llevaron los teléfonos a la oreja al mismo tiempo. En el techo, los altavoces crepitaron. Cierre de ala sur iniciado. Enlace militar en camino. El responsable giró hacia el pasillo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién ordenó? El francotirador agarró la muñeca de Lucía, temblando, la voz en carne viva. No vienen por mí. Ella no tuvo que preguntar por quién venían, porque ya lo sabía. Las luces zumbaban, los monitores llenaban el silencio y por primera vez desde que lo arrastraron por las puertas automáticas, el SEAL dejó de resistirse. No por sedantes, ni por cirujanos, ni por autoridad, y por ella. Lucía dio un paso atrás, el pulso firme, la mirada cortando otra vez hacia esa herida que pertenecía a una traición de azotea que había rezado no volver a ver. No susurró, no consoló, dijo lo único que importaba: tenemos que movernos rápido antes de que los que miran decidan que él no sale de este hospital. La sala se congeló, un traje se acercó más, y el francotirador, estabilizado solo por la voz de ella, susurró la verdad que Lucía había intentado enterrar: quemaron mi nido igual que quemaron el tuyo. Las 8:19 de la noche convirtieron el pasillo en un corredor de respiraciones contenidas. Los trajes fuera del cristal no parpadeaban, no se movían, no tocaban la manija.
Solo miraban a Lucía, no al hombre que se desangraba, no a los cirujanos, a ella. Dentro, la sala se partió en dos tipos de personas, los que aún creían que aquello era un caso estándar y los que acababan de comprender que no lo era. El responsable habló al fin, recortando la voz para esconder el temblor. Navarro. Basta, apártate. Sea cual sea la conexión personal que él crea tener contigo, no cambia el protocolo. Lucía no se movió. El francotirador intentó acomodarse, pero incluso ese centímetro le dibujó una mueca, y la sangre volvió a brotar bajo la gasa fresca. Ya no resistía, pero la tensión seguía viva como memoria. Codos pegados, costillas guardadas, garganta apretada para una orden silenciosa de matar. Lo cronometraron, dijo suave, sin quitar los ojos de Lucía. La ventana de extracción cambió a última hora. Solo 5 personas tenían esa actualización. Un murmullo se extendió detrás de ella. Los cirujanos no estaban entrenados para ese tipo de miedo, no al morir, sino a morir a propósito. Ruina dirigida. Lucía no levantó la vista. Su mente no necesitaba gráficas ni imágenes. Tenía patrones grabados de una guerra que nunca mencionó. ¿Quién lo cambió?, preguntó. Estable. Él tragó saliva, el sudor resbalándole por la sien. Base. Alguien arriba. Alguien que sabía que yo confiaba más en nidos de azotea que en convoyes. El pulso de Lucía titiló, no pánico, reconocimiento. No lo habían golpeado porque rompiera formación. Lo habían golpeado porque la formación lo rompió a él. El responsable carraspeó. Basta, necesitamos escáner antes de inventar conspiraciones. No, dijo Lucía, no fuerte, solo definitivo. Los residentes la miraron, no por su autoridad, sino por cómo lo dijo sin pedir perdón. Esa palabra en su boca no sonó a desafío, sonó a hecho. Si escanean, continuó, su pulmón derecho colapsa contra la presión. El espacio pleural está demasiado estrecho por la geometría de la explosión. Primero descompresión, después imagen. El responsable parpadeó. ¿Geometría de explosión? ¿Dónde exactamente la entrenaron? Su voz murió cuando Lucía se quitó los guantes y tomó otros limpios. Calma, quirúrgica, precisa. No estaba emocional, no estaba alterada. Operaba desde un instinto más viejo que ese hospital. El francotirador no le quitaba los ojos de encima, no miraba a una enfermera, miraba a alguien que había caminado azoteas a su lado, que conocía ángulos que un humano no debería sobrevivir, que reconocía la colocación no como lesión, sino como intención. El cirujano más cercano bajó la voz. Navarro. ¿Está diciendo que esto fue sabotaje deliberado? Lucía no respondió. No hacía falta. Su silencio era la respuesta. Giró el cuerpo del francotirador lo justo para volver a exponer el borde de la herida. Los médicos se inclinaron esperando carnicería. En cambio vieron algo peor. Fragmentación limpia, demasiado limpia. Una explosión que no dispersaba, guiaba. Sin caos. Sin aviso. Una quemadura profesional. La voz del francotirador salió áspera, casi avergonzada. Si no me hubiera movido cuando lo hice, me arrancaban la cabeza. Esa carga no estaba hecha para asustarme fuera del nido, estaba hecha para borrarlo. Alguien jadeó, alguien dejó caer un bolígrafo. Los trajes afuera no se movieron. Lucía habló solo para él. ¿Cómo supieron dónde estarías? Él no parpadeó. Te dije, solo 5. Solo 5 tenían la actualización. La mandíbula de Lucía se tensó apenas. Era el mismo número que una vez tuvo ella, cuando eran 5. Luego 4. Luego 3. Luego una azotea que no devolvió a todos. Antes de que otra palabra cayera, los monitores aullaron. Frecuencia subiendo. Oxígeno bajando. Presión cayendo de un modo que parecía salvaje pero no lo era. No era pánico, era su cuerpo recordando la explosión antes que su mente. Un residente fue por la bandeja de sedación. No, ladró el francotirador, con terror en la voz. Lucía alzó una mano, señal quieta,
sin palabras. No lo toquen. La sala obedeció. El responsable la miró, incrédulo. No puede dejar que un paciente combativo dicte la atención. No está combativo, dijo Lucía. Está respondiendo a trauma de precisión. Si lo seda ahora, dispara un flash táctil y lo pierden por la memoria, no por la herida. Apoyó 2 dedos sobre su hombro, no presión, no sujeción, presencia. La respiración de él bajó por grados. La alarma seguía pitando errática, pero el hombre debajo dejó de aferrarse. Por fin todos lo vieron. No temía morir. Temía desaparecer como el techo intentó llevárselo. Los trajes afuera por fin se movieron. Uno alzó el teléfono. El otro bajó las persianas a la mitad. El cristal reflejó sus rostros. Pero Lucía no se giró. Revisó el sangrado otra vez. Lento, metódico, sin horror en la cara. Confirmado, el patrón exacto que había rezado no volver a ver. Navarro, dijo el responsable, ya en voz baja, tú no eres solo enfermera de noche, ¿verdad? Lucía no contestó. Contestó el francotirador, ella es a la que nunca debriefearon. La única que salió caminando cuando el resto no. Esta vez nadie jadeó. Solo se quedaron quietos. Lucía apretó la mandíbula y miró al responsable. Escáner en 15 minutos. Primero tubo torácico, pulmón estabilizado, luego imagen, y solo cuando sus signos toleren decúbito. El responsable asintió sin discutir, no porque entendiera, sino porque su certeza sonaba más fuerte que su entrenamiento. El francotirador exhaló, y sus ojos se suavizaron solo hacia ella. Gracias, susurró, la voz deshilachándose. Lucía no parpadeó. No me agradezcas, solo mantente despierto. Su mirada se deslizó hacia las persianas donde el traje seguía. Ellos preguntarán por mí, murmuró. Siempre preguntan por el superviviente. Lucía se congeló, y por un latido dejó que la verdad asomara bajo el pijama. No, dijo suave, esta vez, vinieron por mí. Cada médico sintió bajar la temperatura. Las persianas terminaron de cerrarse. El pasillo quedó en silencio, y los sellos de lo que fuera que ella cargaba se agrietaron lo justo para dejar que el siguiente detalle sangrara. Si sigues aquí, comenta, nunca juzgues. A las 8:24 de la noche, la sala de traumas se volvió una sala de guerra vestida con sábanas de hospital. Las persianas ya estaban completamente cerradas, sellando el corredor fuera y la verdad dentro. Los trajes no se fueron. Sus siluetas permanecían, pacientes, depredadoras. Dentro, cada médico esperaba a que Lucía se moviera porque, de algún modo, ella se había vuelto gravedad, no por fuerza, sino por saber. La respiración del francotirador volvió a endurecerse, retornos cortos, presión acumulándose bajo hueso y vendaje. Sus dedos se clavaron en la baranda, no pánico, no resistencia. Preparación. Esa preparación que tienen los soldados justo antes del segundo estallido. Lucía se movió rápido, metódica, acercando el equipo de drenaje. El responsable se acercó. Mitad protesta, mitad rendición. Navarro, si te equivocas, él muere más lento. Si me equivoco, dijo ella, muere de todos modos. Calma, quirúrgica. Demasiado segura para la duda. El residente tragó saliva y ajustó la succión. La sala entera sostuvo el aire como una carga sin detonar. Lucía limpió el sitio, antiséptico sobre costillas fracturadas y tejido amoratado. El patrón decía más que cualquier escáner: cavidad torácica derecha, pulmón por explosión, fragmentación hemisférica, explosivo dirigido. Alguien quiso que lo retiraran limpio. El francotirador sostuvo su mirada, la mandíbula tensa. Quemaron el nido. Querían que el cuerpo pareciera derrumbe, no ejecución. El rostro de Lucía no mostró nada. Pero dentro algo viejo y feroz se movió, el recuerdo de una escalera que colapsó hacia adentro, de compañeros cuyos nombres no fueron borrados de listas de valor, sino de la existencia. Ella colocó la aguja. Él no se inmutó. Se preparó como quien ya estuvo ahí. A mi cuenta,
murmuró Lucía. No, raspó él. A la tuya. Sigo tu voz. Los médicos se miraron, confusión, asombro, incomodidad, pero ya no incredulidad. No después del patrón, no después de los trajes, no después de las persianas negras. Lucía insertó la aguja limpia, controlada. Un silbido de aire atrapado escapó del espacio pleural. Presión contenida demasiado tiempo rompiéndose en liberación. El francotirador inhaló con fuerza, no dolor, alivio. Un pulmón por fin capaz de expandirse. Sus signos subieron con cautela agónica, como un medidor recordando cómo se siente sobrevivir. Está estabilizando, murmuró un residente. Lucía no sonrió ni se desplomó ni celebró. Ajustó el oxígeno, en voz baja. No está a salvo, solo está respirando. El responsable por fin formuló la pregunta que todos tenían en la boca. ¿Cómo supiste esa colocación? Lucía no levantó la vista. No se aprende patrones de explosión en libros. Un cirujano joven susurró. Entonces, ¿dónde? El francotirador respondió por ella en azoteas. Como yo, mismo ángulo. Misma firma, todas las cabezas giraron. Lucía no confirmó, no negó, cambió guantes y revisó el drenaje, moviendo la luz para que la herida quedara bajo verdad. Antes de que alguien hablara, el intercom crepitó, enlace militar entrando al ala sur. Todo el personal permanezca en su puesto. Los ojos de Lucía saltaron a las persianas. Los trajes seguían sin moverse, esperaban, pero no al paciente. Habían sabido que él sobreviviría mucho antes de que llegara la alerta. Esperaban a ella. El francotirador también lo vio. Destruirán este lugar para llegar a ti. Lucía quitó un apósito manchado, la voz enterrada bajo el zumbido de máquinas. Ya lo hicieron. Solo que no este edificio. Las palabras cayeron como polvo después de una detonación. Una enfermera dejó caer una pinza. Nadie se agachó a recogerla. El responsable caminó hacia la puerta, la tensión montada en la espalda. Quiero respuestas. ¿Quién autorizó? ¿Qué hacen aquí? Esto es un hospital. Lucía no reaccionó. No tendrás respuestas. Tendrás clasificación. El cuarto se silenció otra vez porque su tono no dejaba espacio para discutir. Era resignación, no miedo, no orgullo de placas, la certeza de que cuando la guerra toca el azulejo fluorescente, la democracia se va por el montacargas. El francotirador hizo una mueca. ¿Te arrastraron de vuelta? Lucía fijó el tubo con cinta, dedos firmes donde el pulso no lo estaba. Nadie me arrastra a ningún lado. Me fui en silencio. Él la miró como si esa frase fuera peor que la herida. Saliste de un archivo negro. No dejan caminar a los fantasmas. Lucía sostuvo su mirada con algo casi humano. Una vez sí. Tragó saliva, y se arrepienten. Lucía se apartó de la camilla, el único instante de retirada desde que se acercó. Apoyó las manos en el mostrador, respiración corta, hombros tensos. El recuerdo no era de disparos ni sangre ni azoteas, era el silencio de después, no duelo, borrador. El responsable lo intentó otra vez, más suave. Navarro, no tienes que lo que haya pasado. Estás aquí. Estás a salvo. Lucía exhaló lentamente por la nariz. No te casan porque estés a salvo. Las luces zumbaban. El francotirador se movió pese al dolor, atrayendo su atención. No me respondiste, murmuró. ¿Quién vendió el nido? La mandíbula de Lucía trabajó una vez, un tic bajo la piel. Se inclinó sobre la herida y reevaluó el drenaje sin mirarlo. No hagas preguntas para las que no tienes autorización de escuchar la respuesta, susurró. No en esta sala. Su respiración se volvió más lenta, no calmada, aceptada. Eso no era miedo, era experiencia. Había visto esa mirada antes, en hombres a los que les dijeron que ya no eran soldados, solo sombras de una limpieza clasificada. Antes de que ella se apartara del todo, las alarmas volvieron a subir, insistentes. Lucía miró. La frecuencia subía al ritmo de algo que no era pánico. Cambio de posición, murmuró. Retroalimentación del flash. La mano del francotirador se disparó a la baranda,
nudillos blancos. Es la luz, respiró. Ojos perdidos. Ese parpadeo el techo tenía el mismo no terminó. Las persianas se movieron, no se abrieron. Solo una rendija, lo justo para mostrar el pasillo, lo justo para mostrar un tercer traje junto a los otros dos. Y el tercero no miraba al francotirador, miraba a Lucía, como un hombre estudia un archivo clasificado reducido a tachaduras. El francotirador siguió su mirada, la voz un susurro de amenaza, no de miedo. No enviaron enlace por mí. Lucía se giró de la verdad hacia los signos vitales que ya había estabilizado, porque eran más seguros que lo real. Nunca fue por ti, dijo. El responsable dio un paso atrás, entendiendo al fin la jerarquía de esa noche. La medicina no era dueña de esa sala, el hospital tampoco. Lo que Lucía dejó en corredores de desierto, fuego en azoteas, niebla de extracción, la había encontrado aquí, entre antiséptico y formularios. El francotirador cerró los ojos un instante para esconder el temblor. No dejaré que te lleven. Lucía no suavizó la voz. No es tu decisión ni tu pelea. Él abrió los ojos, el acero de vuelta. Si lo es, sí me quemaron solo para sacarte a ti. Lucía se detuvo a mitad de un cambio de apósito. No lo miró, pero tampoco se movió. Porque tenía razón. No lo habían atacado para borrarlo, lo habían atacado para revelarla. Las persianas subieron un último centímetro y el tercer traje alzó una credencial sin marca, sin color, autoridad sin insignia, de la que no pregunta, de la que llega. La puerta de trauma hizo clic, no fuerte, no dramático, un clic, suficiente para terminar la negación. El tercer traje entró sin anuncio. Zapatos pulidos, demasiado limpios para un alazur que acababa de rozar la muerte. Asintió una vez al responsable, respeto, no saludo y luego a Lucía. Navarro. Ella no lo miró aún. Se quitó los guantes ensangrentados y los tiró con cuidado, como quien desecha evidencia. No deberías estar aquí, dijo. Al contrario, respondió él, sereno. Este es el lugar más seguro posible para ti, por el momento. No sonó a amenaza, y por eso fue peor. El francotirador intentó incorporarse pese a los tubos. Ella me mantiene respirando. ¿Quieres colgar una medalla? Dásela a ella. Si viniste por mí no vinimos por ti, dijo el traje, suave, como si explicara el clima. Lucía por fin lo enfrentó. Entonces dilo, susurró. Di por qué. Él la estudió buscando una grieta. No la encontró. Cerraste un programa sin debrief, dijo, sin entrevista de salida, sin reintegración, sin rastro, y lo dejamos así. No te perseguimos. Honramos tu solicitud de ser borrada. Solicitud, repitió ella, como probando óxido. Te la ganaste, respondió, hasta que reapareció la firma. El aire se espesó, el zumbido fluorescente se volvió depredador. La voz del francotirador se afiló. Ella no reapareció. Tú la sacaste quemando un nido. El traje no parpadeó. Tu brecha de extracción fue desafortunada, le dijo al francotirador, pero necesaria. Los cirujanos se encogieron. La seguridad se quedó rígida. Lucía cerró los ojos. Montaste una explosión, gruñó el francotirador. La hiciste parecer fuego enemigo. La hicimos parecer guerra, corrigió el traje. La guerra es más fácil de explicar que la reclamación. El francotirador intentó sentarse demasiado rápido. El dolor lo dobló. La respiración se le cortó. Los monitores protestaron. Lucía lo sostuvo con la palma en el hombro. Toque cuidadoso, anclaje. Tranquilo, murmuró. Él cedió. No por su mano, por su voz. El traje dejó el momento colgar antes de hablar otra vez. El indicativo que usaste, le dijo a Lucía, se creía retirado. Su reacción confirma que sigue activo, lo cual significa que tú sigues activa, quieras o no. Ella negó despacio. Enterré ese nombre, y aún así, respondió él. Esta noche contestó. Un recuerdo cruzó los ojos de Lucía, polvo en la garganta, una azotea colapsando.
3 hombres a los que no pudo sacar porque Mando le ordenó salvar a los que aún respiraban por encima de los que morían. El estruendo que no hacía eco se plegaba. El francotirador lo vio en su cara y habló antes de que ella se perdiera ahí. Ella vino aquí para desaparecer porque desaparecer fue la única manera de que el resto de nosotros volviera a casa. Un destello casi de lástima cruzó al traje. Nunca debiste sanar vestida de civil, dijo. Debiste asesorar, entrenar, aconsejar, detrás de un cristal. No aquí, no sin listar. La voz de Lucía se templó en acero. Me quedé donde nadie me pidió enterrar vivo a otro hombre. El responsable parpadeó con fuerza, como entendiendo al fin que cada turno que ella fichaba era un acto silencioso de resistencia. El traje dio un paso adelante, no hostil, no exigente, inevitable. Quedas reinstalada bajo designación de asesoría hierro. No, cortó Lucía. Un solo sonido afilado. No uses ese nombre aquí. El francotirador inspiró con los nudillos blancos. Me tendiste una trampa, le dijo al traje. Me heriste para sacarla a ella. Sabíamos que el pulmón por explosión no te mataría, respondió él. Sabíamos que ella respondería. Necesitábamos confirmar que aún existía. El pecho de Lucía se tensó. No pánico, no sorpresa. La clase de traición que llega de gente que habla en estrategia en lugar de sangre. Podrías haber preguntado, dijo. Lo hicimos, respondió él. No contestaste, enviaste silencio, susurró ella. Él asintió, porque el silencio es lo único a lo que responden los operativos. El francotirador sacudió la cabeza, comprendiendo. Esto no fue extracción, murmuró. Fue llamado de vuelta. Lucía se giró. Manos en el mostrador, hombros rígidos. No voy a volver. No necesitas volver, dijo el traje. Tu presencia aquí basta. Tu nombre despertó a los muertos esta noche. Eso era lo que Mando quería confirmar. Ella lo miró entonces, ojos vidriosos, intactos. ¿Y si me niego a alinearme? Él sonrió sin calor. Entonces sigues como estás, mientras te mantengas callada, mientras no digas lo que sabes, mientras sigas siendo exactamente quien fingiste ser cuando te pusiste esos pijamas. El francotirador negó. Ella no es un fantasma para tu archivador. Ella es, respondió el traje en voz baja, la razón por la que estás vivo. Silencio, pesado, inmóvil, con forma de duelo. Lucía tocó la muñeca del francotirador con suavidad, anclándolo como ningún sedante podría. No moriste en esa azotea, susurró. Tú tampoco, respondió él. Detrás de ellos, una enfermera soltó por fin el aire que llevaba minutos reteniendo. El traje dio un paso atrás. Ambos están autorizados, dijo. Por ahora, sus informes siguen sellados. Este lugar jamás sabrá la profundidad de lo que cruzó sus puertas esta noche. Se detuvo en el umbral. Es mejor así. Cuando se fue, la sala no exhaló, solo volvió a la gravedad. Lucía revisó los signos otra vez. Manos firmes, corazón no. El francotirador la miró no con asombro ni deuda, sino con algo más hondo, reconocimiento desenterrado. Gracias, dijo, por el pulmón, por volver a un mundo que no te merecía. Ella casi sonrió, casi. Merecías respirar, dijo. Eso bastaba. Él cerró los ojos, no por sedación, no por derrota, por seguridad. Seguridad real, la que ninguna agencia puede prometer. Lucía dio un paso atrás y otro. Llegó al umbral. El personal se apartó, sin aplausos, sin respeto en voz alta, solo el espacio que por fin se le concede a alguien a quien nunca supieron ver. Ella se detuvo con la mano en el marco, el pulso por fin bajando hacia el cuerpo que había pedido prestado para sobrevivir tanto tiempo. Cuando miró atrás, no fue a los trajes ni a los cirujanos, sino al hombre al que una vez cosió bajo visión nocturna y cielo sin marcas. Si crees que alguien como él merece algo más que ser usado, susurró, la voz quebrándose una sola vez, entonces recuerda que alguien como yo no desaparece porque tú lo olvides. Y salió.
Las luces zumbaban. Los monitores se estabilizaron. La guerra volvió a esconderse en las venas de la vida de una enfermera silenciosa. Si esta historia te movió aunque sea un poco, suscríbete, no por números ni por algoritmo, por los silenciosos que sirvieron, salvaron y se borraron para que otros no tuvieran que hacerlo. Deja un comentario, nunca juzgues.